Hola, buenas noches. La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias vuelve a activarse en Madrid en el Congreso de los Diputados. Y ello pese a que la reforma del sistema electoral sigue empantanada a las islas. Lo que sí parece resuelto es el anclaje del régimen económico y fiscal al Estatuto, tema en el que Coalición Canaria y Nueva Canarias van de la mano. También parece que antes de final de año estará listo el nuevo sistema de financiación autonómico que había quedado paralizado por la situación en Cataluña. Hoy en el Tribunal Supremo ha comparecido la presidenta y 5 miembros de la mesa del Parlamento catalán que han mostrado su colaboración con la justicia. Comenzamos el debate de la 1 en Canarias. El Congreso de los Diputados ha decidido reactivar la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Llevaba un año atascada hasta que este martes se decidió el cierre de la admisión de enmiendas, que se había ampliado en 28 ocasiones. La propuesta del Parlamento de Canarias, tomada en consideración hace casi un año en Madrid, ha recibido el mayor número de enmiendas, casi 100, por parte de Ciudadanos, que no contiene presencia en la Cámara Regional. Le sigue Podemos con 77 y el PSOE con más de 50. Los nacionalistas solo han presentado 11, una conjunta. El Gobierno de Canarias valoró muy positivamente la reactivación de la reforma, según el Twitter del presidente y las palabras de la portavoz. El Estatuto de Autonomía no solamente es importante en sí mismo por cuanto que es la constitución de nuestra isla, de nuestro archipiélago, de la construcción social, económica, cultural, el reconocimiento de Canarias y de tener un estatuto que esté en relación con las necesidades de este siglo. La consejera de Hacienda destacaba que hay un aspecto fundamental en esa reforma, que es el anclaje del régimen económico y fiscal en el Estatuto y en el ámbito superior, en la Constitución. Por ello, Coalición Canaria y Nueva Canarias han presentado una enmienda conjunta para que el REF quede garantizado. Esa cuestión fue además negociada con el Gobierno de Mariano Rajoy con motivo del apoyo a los presupuestos generales del Estado de 2017. Nueva Canarias y Coalición Canaria hemos firmado conjuntamente una enmienda para blindar dentro del sistema de financiación nuestro régimen económico y fiscal. Y hacerlo además en el ámbito del Estatuto de Autonomía. También se prevé que el nuevo sistema de financiación autonómica esté aprobado en las próximas semanas, según anunció en el Senado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El nuevo modelo comenzará a aplicarse el próximo año si hay acuerdo. Las autonomías enviarán ahora sus propuestas, que en el caso de Canarias será antes del 24 de noviembre. Está trabajando ya para alcanzar un amplio acuerdo que esperamos que pueda materializarse en las próximas semanas. Ya está creciendo, de ese crecimiento se derivan nuevos recursos para nuestras haciendas, nuevos ingresos tributarios y por tanto es el momento en el que debemos acometer la correcta, equilibrada, ponderada, suficiente financiación de nuestros servicios públicos. La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y 5 exmiembros de la mesa han declarado hoy en el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación. La presidenta ha decidido colaborar con la justicia, acatar el artículo 155 y catalogar la declaración de independencia, la DUI, como simbólica. También ha contestado a las preguntas de la Fiscalía. Los demás exmiembros de la mesa han seguido la misma estrategia que su presidenta, totalmente diferente a los miembros del Gobierno que fueron enviados a prisión incondicional. Por su parte, el presidente Mariano Rajoy ha afirmado en el Congreso que con las elecciones del 21 de diciembre se abra una nueva etapa de tranquilidad. Espero es que las elecciones del próximo día 21 de diciembre sirvan para abrir una nueva etapa y se inicie una etapa de tranquilidad, de normalidad, una etapa en la que se consolide a la vez la recuperación económica.
Precisamente la situación en Cataluña se ha convertido en la segunda cuestión que más preocupa a los españoles tras el paro, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. En cuanto a la intención de voto, tras los acontecimientos de Cataluña, recorre un descenso moderado el PP y el PSOE, una fuerte caída de Podemos y un notable incremento de Ciudadanos. Los líderes tampoco son muy bien valorados. El que menos, entre todos los grandes partidos, Rajoy. El barómetro del CIS señala también que Ana Oramas es la mejor valorada entre los portavoces en el Congreso, con un 4,36%, mientras que Pedro Quevedo obtiene un 3,6%. Pues bien, para hablar de estos y otros temas, tenemos con nosotros esta noche al presidente de Nueva Canarias, a Román Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, parece que vuelve a haber un acercamiento entre los nacionalistas, por lo menos en la enmienda conjunta presentada para que el REF se incluya, se ancle. Lo que hay es, a propuesta de Nueva Canarias, una enmienda al estatuto en tramitación que ha sido, digamos, decidida por todo el Parlamento de forma reiterada para que el REF, los recursos económicos del REF, no contabilicen en la financiación autonómica. Porque sabemos que se ha abierto de nuevo el debate. Esto se lo hemos ofertado a todo el mundo, el planteamiento es nuestro, lo redacta Fermín Delgado para que me entiendan, y el planteamiento que hacemos es algo que ha decidido unánimemente y de forma reiterada el Parlamento de Canarias, y es que los recursos fiscales del REF no contabilicen en la financiación autonómica, como conseguimos, eso sí, Coalición Canaria por su lado y nosotros por el nuestro, que la Ley de Presupuestos del 17 derogue una disposición del sistema de financiación y por lo tanto se desvinculen ambas cuestiones y nos haya permitido que, por ejemplo, el año 18, solo por esta condición tengamos 416 millones de euros más que es de justicia. De forma que es una enmienda que responde a la decisión unánime del Parlamento, que pedimos al resto de los grupos que suscribieran y que tiene el sentido de ratificar una decisión, insisto, reiterada, que está en la ley de presupuestos vigente, pero que tiene un valor adicional importante, colocar en una ley orgánica, que así es el carácter del estatuto, la separación de los recursos del REF de la financiación autonómica, nos vendría muy bien para ese otro debate de la financiación autonómica que se ha reabierto y en el que Canarias está mal colocada para que tengamos un sistema justo de reparto de los recursos de la financiación autonómica. Por lo tanto, el contexto es ese. En el ámbito del REF económico tenemos coincidencias también, pero luego tenemos severas discrepancias en todo lo demás. Con lo cual entiendo que ese acercamiento de cara a unas elecciones generales e ir juntos sería algo inviable. No, nada que ver. Es decir, lo que hay es una enmienda que hemos propuesto nosotros, que tiene un sentido, insisto, de separar estas dos cuestiones en un estatuto en tramitación, en una cuestión de oportunidad, que no sabemos si el PP va a apoyar, que no sabemos si el PSOE va a apoyar. Si hicieran lo mismo que deciden aquí, sí, porque esta decisión de separar ambas cuestiones es unánime, reiterada. Podemos, PP, PSOE, la agrupación socialista Gomera, todos hemos decidido que es nefasto para los intereses de Canarias que los recursos fiscales del REF contabilicen en la financiación autonómica, y eso ocurrió en el año 9 y nos quitó durante 9 años 600 millones de euros. Eso lo hemos desvinculado en la Ley de Presupuestos del 17, pero para que no quede eso solo de manera provisional, la idea es colocarlo en el Estatuto de Autonomía. Y no hay que, digamos, concluir nada más, porque nada más hemos coincidido en esto y juntos vamos a intentar que esa enmienda salga adelante, que no lo tenemos fácil, y si no al tiempo. Y en cuanto a la actualidad política, el tema de Cataluña, ustedes votaron en contra en el Congreso e incluso se abstuvieron en el Senado. Fueron muy criticados por esa votación. Bueno, nosotros creemos que el conflicto de Cataluña es un conflicto político de largo recorrido y que ese conflicto se ha agravado por la inacción de los poderes del Estado y por la intransigencia de la dirección efectiva de los independentistas. Y creemos que si encontramos una solución, esa no va a ser judicial, sin perjuicio de que la ley se aplique. Pero no solo la ley, hay que aplicar criterios políticos para encauzar una grave crisis que se veía venir, que tenía antecedentes, responsables, y lo que hemos tratado en el Senado, con nuestra única representante, es mantener una posición distinta, que no distante, seguramente alejada por nuestra condición insular y alejada, y es
que nos parece que la declaración unilateral, además de no ser democrática, es ilegal y que la aplicación del derecho, de la ley, sin haber agotado la negociación, sin haber intentado el entendimiento, será legítima desde el punto de vista de la forma, pero no va a encauzar el conflicto. Solo habrá encauzamiento del conflicto y no será fácil si hay negociación, si hay diálogo, si hay reformas y si hay urnas. Y nosotros creemos que cualquier salida a ese conflicto tiene que ser multilateral y debe pasar, como hemos dicho durante décadas, por la reforma en profundidad del título 8º de la Constitución para permitir un nuevo modelo de Estado que reconozca los hechos diferenciales de forma asimétrica, porque Murcia y Canarias tienen poco que ver y Cataluña y Asturias también desde el punto de vista de la organización territorial. Y esa propuesta, nuestra senadora en 4 minutos, pues trató de colocarla en un debate que venía dado, que estaban decididas las posiciones y sobre el que no tuvimos oportunidad de discutir con ninguno de los dirigentes, digamos, de ese proceso. Esa es la decisión que discutimos en la dirección nacional del partido y creemos que esta es la que coincide con lo que piensan la mayoría de los catalanes que quieren diálogo y soluciones pactadas y lo que piensa la mayoría del resto de los españoles que en todas las encuestas piden diálogo y soluciones pactadas. Y modestamente, testimonialmente, si usted quiere, nuestra senadora ha defendido esta posición, insisto, distinta a las posiciones de confrontación, pero con la modestia de poner en el Senado una reflexión que creemos que puede ser el único camino. No dependerá de nosotros, dependerá de muchos más actores. Nuestro papel es muy pequeño en ese proceso y modestamente hemos dicho lo que pensamos y nuestra compañera María José López en solo 4 minutos trasladó esta idea con contenido y además con sentimientos. Señor Rodríguez, sobre esta y otras cuestiones seguro que le quieren preguntar esta noche todos los periodistas que nos acompañan aquí en el debate de la 1. Comenzamos por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, periodista. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Santiago Morollón, jefe de informativos de la COPE en Canarias. Buenas noches. Buenas noches. Flora Marimón, periodista de La Provincia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Alicia Mederos, periodista. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Carlos Sosa, director de canariasahora.com. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Y Ricardo Peitaví, que cierra esta ronda de periodistas. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Naira. Vamos a comenzar por una primera pregunta por cada uno de ustedes y después, si da tiempo, que seguramente sí, continuaremos. Leopoldo. Usted ha dicho algo que es ineludiblemente cierto, pero es que no se puede dialogar con quien no está dispuesto al diálogo o con quien solo quiere hablar de independencia o de autodeterminación. Un derecho, por supuesto, que ni la ONU acepta hoy más que para pueblos oprimidos, colonizados, ocupados, etcétera, cosa que no es el caso español, y se ha dicho por quien lo puede decir, el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el propio secretario general, señor Guterres, de Naciones Unidas. En definitiva, yo creo que el diálogo, al margen de los crasos errores del Partido Popular, hoy en el poder, y en su día también del Partido Socialista, pero claro, ¿cómo vamos a dialogar sobre la autodeterminación? Que, repito, no solo no está recogida en la Constitución española, es que ningún país democrático tiene recogido ninguna cosa de carácter autodeterminista, porque eso es una espada de Damocles de la que se puede utilizar en cualquier momento. Y el artículo 155 lo que pretende es justamente combatir esa eventualidad. Artículo que está en la Constitución alemana, en la holandesa, en la austriaca, en la italiana, etcétera. Entonces, si usted y yo queremos dialogar y usted me dice, no, es que yo solo quiero hablar de mi independencia, no tenemos nada que dialogar, porque yo como presidente de un gobierno tengo la inexcusable obligación de hacer que se cumpla la ley. Y el artículo 2 de la Constitución es inequívocamente resolutivo al respecto. España es una y no puede ser destruida. Si no, estaríamos jugando aquí a otra historia. Pero dicho esto, y perdone el paréntesis, yo le quería preguntar sobre un asunto que me parece que tiene también mucha trascendencia en Canarias. Ayer hemos sabido que existe una crisis en perspectiva y una situación de emergencia, empleo las palabras del consejero de Sanidad, porque de aquí a 3 años, como mucho, se va a producir un déficit de casi 1 millar de médicos. Y ya tenemos 7 especialidades con apuros, con problemas, no se encuentran profesionales, y hablamos de especialistas, no de médicos de medicina general, no, especialistas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana prácticamente nos encontremos con una situación de esta gravedad que coloca a la comunidad autónoma ante unos hechos consumados porque se van a jubilar nada menos que el 23% de sus profesionales?
Usted que es médico y que ha sido responsable de sanidad, ¿qué tiene que decir? Que también se veía venir. Es decir, calcular que va a haber jubilaciones de la gente que se hace mayor, no hay que ser un genio de la planificación y del análisis. ¿Y lo han debatido cuándo? El planteamiento es, bueno, durante décadas tenemos un problema, se lo he preguntado yo a la consejera anterior, a la anterior, durante el tiempo que he estado en el Parlamento. Es evidente que la formación de posgrado, fundamentalmente de médicos especialistas, necesita ser prevista con tiempo. Formar a un buen profesional en esta materia no es asunto de 15 días, está entre 4 y 6 años de los ya licenciados. Los médicos internos y residentes. Claro, el problema está en que aquí hay algunos que gobiernan hace mucho tiempo y no actúan en la materia. Por ejemplo, el presupuesto del año 18 en materia de formación no sube. No sube, se queda igual. Lo que hay que hacer es pelear para ampliar la capacidad docente y para garantizar su financiación. Quejarse del problema que muchos con su silencio y su falta de operatividad han generado es sencillamente trasladar el problema a la gente. El Gobierno de Canarias, el Gobierno de España, el Sistema Nacional de Salud, tiene capacidad de formación mayor que la que hoy tenemos. Y han sido los recortes, las restricciones las que han hecho posible que tengamos menos especialistas de los que necesita el sistema. Y esto no es un asunto que ocurra de hoy para mañana. De hoy para mañana lo dicen ellos. Este es un asunto que se veía venir. Es posible en el Sistema Nacional de Salud, en la red de hospitales y centros de salud de la sanidad pública española, formar más profesionales especialistas en medicina. Y si los recortes no hubieran hecho estragos, y si el Gobierno de Canarias se pusiera a exigir soluciones, porque la planificación de la formación de especialistas de posgrado es de orden estatal, el sistema de médicos internos y residentes es de orden estatal. Con la financiación pertinente hay capacidad para hacerlo. Ahora tenemos un problema serio y es que faltan efectivamente especialistas porque los que debían actuar no lo han hecho, o bien por los recortes o bien por la falta de planificación. ¿Y usted también se ha quejado de la falta de presupuesto o el descenso? Es que hubo recortes a partir del año 8 o 9 en este capítulo. No se incrementaron las partidas como dice. Pero es que ahora que hay mucho dinero, también el presupuesto no crece. Es decir, nosotros hemos analizado el presupuesto del año 18, acabamos ayer el análisis de los ingresos y gastos, tenemos una posición inicial clara de las secciones presupuestarias, que son miles de folios, lo hemos concluido ayer y mañana tenemos una reunión en el grupo parlamentario para hablar de este tema. De manera que la sanidad ahora aumenta el presupuesto, pero también les digo que los 231 millones de incremento del presupuesto son menos que los créditos adicionales que el presupuesto del 17 ha conseguido. Gracias a la ley de presupuesto, 155 millones y hasta 260 millones de modificaciones de crédito. El presupuesto inicial de la sanidad del año 17 se le ha añadido este año 260 millones. Y al del año que viene, al presupuesto inicial del 17, se le añaden 231. En definitiva, el presupuesto consolidado del año 17 es mayor que el presupuesto inicial incrementado del año 18 y está bastante por debajo del gasto real. Con eso lo que queremos es también eliminar la euforia. Cierto es que la sanidad no solo es dinero, es organización, es gestión, es planificación. Y ahí hay bastantes déficits. De forma que el tema del personal es uno de los elementos preocupantes del sistema sanitario público. Vamos a ir con más temas, ya hemos hablado de la sanidad. Santiago. Pues Román, buenas noches. Yo creo que el conflicto catalán todavía está en una época muy irracional. Todas las emociones están a flor de piel y lo vemos día a día en el que en cada titular vemos una reacción muy airada por parte de un sector de la población en Cataluña, a favor de la independencia o no, y en el conjunto del país también. Tenemos esa referencia de las elecciones de diciembre. Yo no sé si el escenario que vamos a tener a partir de ese momento va a ser el propicio para dialogar y si esas elecciones son la llave que tranquilice pues, el pulso catalán, por así decirlo. Bueno, retomando ese tema que no es el que más me inquieta, aunque sea muy preocupante para la convivencia, para la economía, para la agenda política, estoy más preocupado por la pobreza, por las listas de espera, por la falta de especialistas, por los problemas ambientales, por el estatuto de autonomía o por la financiación autonómica. Por todo eso, yo le digo más tiempo que al asunto de Cataluña, pero está ahí y forma parte de la agenda y es obligado opinar sobre ello. A mí me parece que la judicialización del conflicto no facilita el entendimiento.
la solución política, me parece. Es cierto que una parte de la judicialización pudiera ser inevitable en la medida que ha habido gente que se ha saltado las normas. Pero lo que digo es que la judicialización y sobre todo las decisiones judiciales que, aunque sean respetables, yo creo que son desproporcionadas, agravan la situación del conflicto. La intervención del 155 es una decisión de la mayoría del Senado, de los 3 grandes partidos de orden estatal, excluyendo el caso de Podemos, que interviene esta autonomía y hace una cosa positiva, que es convocar elecciones de forma inmediata. Puede ocurrir que lleguemos a diciembre y se reproduzcan las mismas mayorías. Dicen los expertos y los análisis sociológicos que los movimientos no van a ser significativos. Por eso le preguntaba, porque en principio tenemos de una manera radiografía parecida. que volvemos a decir lo que dijimos modestamente, testimonialmente en el Senado. Solo la negociación, solo la política, solo las reformas, solo las urnas podrán modificar y encauzar el conflicto. E insisto, no se llega aquí en 5 minutos, se llega aquí en décadas. El año 2006 es decisivo, el año 2010 es decisivo. Desde el año 10 al año 17 hay un movimiento ciudadano y político relevante al que no se quiso hacer caso. Debió abrirse espacios de diálogo. Debieron los responsables del Estado, de un signo y de otro, evaluar lo que estaba ocurriendo, que no es un tema solo de las élites, no es un tema solo de las instituciones. Se ha producido en la sociedad catalana 2 posiciones, una a favor de la ruptura, de la desconexión, y otros del mismo tamaño, según los análisis, a favor de la continuidad en la pertenencia al Estado español. Y ese asunto no se gestionó. Cuando usted llega al final de un proceso sin diálogo, al momento de la confrontación, es cierto que ese no es el momento del diálogo, eso lo puedo comprender, pero no se llega aquí en solitario. Mi opinión es que el 21 de diciembre va a haber unas elecciones que debieran servir para encauzar las diferencias en las urnas, pero sabemos que es altamente probable que lo que estemos es aplazando el problema a diciembre de este año, porque el fondo del asunto no se ha modificado, porque no ha habido espacios para los cambios seguramente necesarios, que se llegarán hasta donde se puedan. Y yo insisto, los cambios en el modelo territorial del Estado español, nosotros pedimos, exigimos que sean multilaterales, porque si los cambios son bilaterales, ¿saben quién pierde? Nosotros. Nosotros queremos estar con la modestia que corresponde a este pueblo, a sus instituciones y más a Nueva Canaria. Queremos estar en las mesas que redefinan el modelo de Estado español, el evolucionado, el de estos tiempos, porque queremos que nuestras singularidades, que nuestros derechos también se vean reflejados en esos cambios y reformas. Si esto se resuelve solo en el terreno bilateral, las comunidades pobres, las comunidades del sur, perderemos competencias y medios. Por eso siempre hemos dicho, política, reformas multilaterales en el Congreso de los Diputados, con todas las realidades territoriales, para que todo el mundo pueda participar de un proceso que coloque el modelo de Estado en una nueva realidad actualizada y a ser posible consensuada. Flora Marimón. Buenas noches, Román, pero qué bien habla. Pero qué bien habla. Vamos a ver, usted ha dicho que tiene puntos de confluencia con Coalición Canaria, como el tema de la enmienda para el REF, pero que tiene muchas cosas que le separan. Muchas cosas, entre ellos poco menos que las ha ido diciendo antes, el tema del presupuesto autonómico. Supongo que ustedes ya están planteando una enmienda a la totalidad, me lo imagino, ya me lo dirá. Y a mí yo me quedo ahora con el tema de la reforma electoral porque han salido cosas preocupantes. En el tema de la reforma electoral, en el Congreso parece que está habiendo una pinza entre Coalición Canaria y el PP, no sé, a ver si me equivoco, que ustedes podrían tener mayoría con Ciudadanos para cambiarla allí. ¿Puede darse el caso? ¿Qué va a pasar exactamente, cree que va a pasar con esa reforma electoral? ¿Cuál es la posición de Nueva Canarias? ¿Y puede darse el caso que en el Parlamento de Canarias hagan pinza para retirar la reforma del Estatuto de Autonomía si en Madrid se bloquea o sale, como pasó aquella vez, ¿se acuerda? La enmienda que puso el Partido Popular y que usted llamó a Mariano Rajoy a capítulo y la retiraron sobre la marcha en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad para apoyar un presupuesto del Partido Popular. Bueno, una de las cuestiones importantes y que tiene pendiente esta tierra nuestra y la organización social e institucional es mejorar las reglas electorales. Yo creo que hay poca gente sensata que no haya concluido, después de 35 años de autogobierno, que las reglas electorales de ese momento,
que pudieron tener su justificación durante un tiempo, hay que actualizarlas. No puede ser que el tercer partido en votos sea el primero en escaños. Y tampoco debiera ser que alguien con 18 escaños gobierne un territorio, un país, con el 82% de los electores en la bancada de la oposición, o ni siquiera con representación institucional, caso de Ciudadanos. De manera que es un tema vital. Todo no es economía, todo no es presupuesto, todo no son ideas en abstracto. La democracia tiene que mejorar en Canarias. Algunos creemos que toca esa actualización y hay dos claves: bajar los topes para facilitar el acceso de las organizaciones que, teniendo votos, deben tener representantes, y mejorar la proporcionalidad, para que no nos ocurra lo de ahora. Ahora, una fuerza política, la Agrupación Socialista Gomera, con 5.000 votos, con 3 escaños, decide la ley del suelo que compromete, desde nuestro punto de vista, el futuro de Canarias. No puede ser. Parece razonable que decisiones estratégicas de esa envergadura se decidan por la mayoría parlamentaria que debe representar a la mayoría de los ciudadanos. Los partidos que hemos sido críticos en el Parlamento, bueno, concretamente Podemos, el PSOE y nosotros, tenemos 70.000 votos más que los partidos conservadores, pero menos escaños. De manera que nosotros creemos que hay que bajar los topes para facilitar la accesibilidad y mejorar la proporcionalidad. Y para eso hay dos caminos: o un colegio de restos, que estamos apuntando como una opción, o aumentar los escaños en las islas más pobladas. Y nosotros, en la comisión de estudio que el Parlamento de Canarias, que no ha concluido, estamos abiertos a buscar el encuentro. Para que la reforma electoral de Canarias, que es cosa compleja, que todos, PSOE, PP, Podemos y nosotros, hemos expresado la voluntad de que esa reforma entre en vigor el año 19, quien no están interesados es la Agrupación Socialista Gomera y Coalición Canaria. Se pueden imaginar por qué, porque se benefician muchísimo de la actual situación. Estas 4 organizaciones tenemos que hacer un esfuerzo aquí y en Madrid para juntar la fuerza para promover una reforma, que para que sea de todos no puede ser de ninguno. Tiene que haber un espacio de encuentro, y estamos trabajando aquí y en Madrid para conseguirlo. Tengo la impresión, desde luego el deseo, de que se puedan dar las circunstancias para que el PP, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, que no está aquí pero está allí, y Nueva Canarias, concitemos el consenso suficiente para que los topes se bajen de forma significada y evitemos injusticias como dejar a Ciudadanos con 53.000 votos fuera y que entre una fuerza política con 5.000 votos, 3 escaños, y determine encima las mayorías políticas de Canarias, y para mejorar la proporcionalidad, para que este hecho de que la tercera fuerza política en voto no sea la primera en escaños. Y yo confío en que va a haber mecanismos de aproximación. Es cierto que las enmiendas presentadas al estatuto, cada uno ha colocado la posición que considera oportuno, la de partida, y ahora en la ponencia del estatuto, entre las muchas cosas a discutir, va a ser una formulación en la disposición transitoria que yo espero que concite consenso, al menos en estas fuerzas políticas, porque todos hemos manifestado la necesidad de ese cambio. Y aquí en Canarias también los socialistas, el PP, Podemos, nosotros, no está la gente de Ciudadanos, hemos dicho de la necesidad de ese cambio. Es cierto que no tenemos la propuesta en común, pero trabajamos por esa propuesta en común. Y Nueva Canarias pone su influencia, los 5 escaños, en favor de una fórmula que no sería la nuestra, que sería la que lleguemos a acuerdo para bajar los topes y mejorar la proporcionalidad. Este es nuestro objetivo. ¿Pero usted cree que en el 2019 va a haber sí, un yo cambio importante creo, de la reforma electoral? Cuando perdamos esta posibilidad lo reconoceré, pero Nueva Canarias va a hacer todo el esfuerzo de generosidad, de flexibilidad, para que en el 19 tengamos un sistema que permita que la gente que tiene votos esté en el Parlamento y para que permita que los que más votos tienen tengan más escaños. Más asuntos. Alicia Medero. Buenas noches, señor Rodríguez. Vuelvo a la cuestión catalana unos minutos porque, bueno, decía usted que no es lo que más le preocupa, no es su urgencia política. Obviamente parece que tiene sentido que no lo sea en principio en el día a día de la política en Canarias, ¿no? Ni en los días más inmediatos. Pero, y es una pregunta, la crisis catalana, este proceso, sí que salpica en aspectos muy importantes de la inmediatez política. Por ejemplo,
en el modelo de financiación autonómica que está por reformar. Lo que ocurra finalmente en Cataluña va a definir buena parte de cómo quede ese modelo de financiación autonómica. Evidentemente es una interrogante también para Canarias. Pero además, y le pregunto si no cree que esta crisis, lo que estamos viviendo en este momento, también se lleva, de paso, buena parte del caudal político de los nacionalismos en general en un buen sector de la población española, al margen Cataluña, que pudiera reaccionar en unas elecciones autonómicas con un instinto, digamos, de conservador, ¿no? Y eso sí que podría ser, en el caso de que usted considera que eso pudiera darse, bastante peligroso para una formación política como Nueva Canarias. Usted dijo en 2015 que no era independentista, pero dejó abierta una puerta en unas declaraciones que he leído diciendo que todo dependería de lo que pasara. Han pasado cosas, han pasado 2 años desde entonces y estamos viviendo una situación compleja. Sigue insistiendo en que no es independentista, pero supongo, porque también he leído que va en esa línea, que es favorable a que una reforma constitucional incluyese un artículo que previera la celebración de un referendo pro independencia. Vamos a ver, lo de Cataluña tiene importancia. Lo que pasa es que cuando uno tiene muchos problemas delante, pues procura atender los más importantes. Tenemos una ley de presupuestos en debate que hay que analizar con rigor y tratar de reconocer lo que tiene de bueno y poner, digamos, en cuestión lo mucho que tiene de malo. Tenemos el estatuto en tramitación, que es un mal momento. Es decir, hablaba yo con Pedro Quevedo el martes cuando ultimábamos las enmiendas que presentamos a las 7:30 de la tarde en el Congreso de los Diputados, que yo hubiera mantenido abierto el periodo de enmiendas. Este es un mal momento para discutir el Estatuto de Autonomía de Canarias. Un muy mal momento. ¿Por qué? Porque la crisis territorial está en su punto más álgido de toda la historia democrática española. De manera que hablar de autogobierno con la fiebre españolista que recorre Castilla y otros lugares no parece lo mejor. No parece lo mejor, pero ahí parece ser que Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español se han negado a más prórrogas. De manera que hemos presentado las enmiendas porque cierra el plazo, pero este no es un buen momento para hablar del Estatuto de Autonomía porque es altamente probable que se produzcan cambios los próximos meses y años y podría quedar desactualizado esta propuesta. Pero estas son las reglas. El Estatuto está en tramitación, los grandes partidos dicen que se acabaron el periodo de enmienda, se cierra, presentamos los papeles y ya está. La financiación autonómica anuncia Montoro que va a reactivarla. La financiación autonómica es una parte del problema de lo que ha ocurrido en Cataluña, porque los asuntos de Cataluña no solo son de bandera, son de dinero. Es decir, hay un problema en relación a la financiación autonómica que ha estado en la base del discurso de los dirigentes independentistas durante la última década. Con exageraciones, aquello de España nos roba ha sido una consigna que ha tenido su impacto en la sociedad catalana, sea o no verdad, o sea media verdad. Entonces el planteamiento es, nosotros somos conscientes de que la crisis institucional, política, de Estado que estamos viviendo afecta a la agenda política española. Yo les tengo que decir que hasta ahora, en estos 2-3 meses, la agenda política de las Cortes Generales ha estado supeditada a lo que pasa en Cataluña, en gran medida la agenda política del presidente del gobierno, porque lo dicen ellos, ¿no? Rajoy quita de la agenda todo, la del rey también, de manera que eso nos está afectando. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros? Nosotros lo que decimos es que la única solución tiene que ser política y de reforma. Y no es fácil, porque se ha alcanzado un nivel de confrontación, porque la crisis es tan brutal que ahora hablar de diálogo parece que es hablar de quimeras, pero es el único camino y no quepa duda. Nosotros creemos que ahí en esa reforma constitucional tiene que estar Canarias y que nuestras singularidades tienen que estar reconocidas. Nosotros siempre hemos hablado de un Estado federal asimétrico, que quiere decir que Murcia y Cataluña son distintas, que Euskadi y Canarias son distintas y que los estatutos de autonomía tienen que adaptarse a las singularidades históricas, culturales, fiscales, económicas, en nuestro caso además de lejanía y de insularidad. Es decir, hablar de transporte aéreo en Castilla-La Mancha, entre el territorio de Castilla-La Mancha, no tiene sentido, pero hablar de transporte aéreo entre las Islas Canarias tiene sentido, no, es consustancial
al hecho insular, por eso hemos peleado por abaratar los billetes, porque hay 4 millones de movimientos todos los años de los que aquí residimos para movernos entre las islas, porque es inevitable. Y por lo tanto nosotros vamos a pelear modestamente porque en esa reforma constitucional las singularidades de Canarias estén reconocidas. Nosotros no hemos sido independentistas los que pertenecemos a Canarias nunca, y ahora, si me apura, menos. Nosotros lo que queremos es que se reconozcan nuestras singularidades, nuestros derechos, que nos traten como a la media y que en todo caso se compensen hechos indiscutibles como es el alejamiento y la insularidad, pero no porque eso nos haya ocurrido solo a nosotros. Es que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce a los territorios alejados e insulares un trato distinto en todos los terrenos, en el terreno fiscal, en el terreno presupuestario, en la adaptación, en la modulación de las políticas a este hecho diferencial. Y por lo tanto, creemos que las soluciones tienen que ser multilaterales. Si usted me dice, ¿usted estaría de acuerdo que la modificación de la Constitución permitiera consultas que pudieran producir la desvinculación de los territorios? Usted me pregunta, ¿usted está dispuesto a defenderlo? Sí, pero ¿sabe que le contesto a continuación? Eso no lo vamos a ver nunca. Bueno, en Canadá ocurre, por ejemplo, la Constitución canadiense lo tiene. Sí. Pero lo tiene. Condicionante muy claro. Sí, pero no, tiene que haber unas mayorías de 3/4. No, pero digo que nunca, porque la mayoría de los que toman esta decisión no lo van a aceptar nunca. Ni el Partido Socialista Obrero Español, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos. Nunca, y las expresiones políticas de ese espacio sociológico nunca van a permitir, y representan a muchos millones de ciudadanos, una reforma constitucional que permita este tema. Vamos a ir más preguntas, si no le importa. Puede haber otro tipo de consulta. Carlos, pero por esta, favor. de la autodeterminación, no la veremos. Buenas noches, yo voy a intentar ser muy breve. Para que yo lo sea. A ver si lo consigo. Casi un milagro. El segundo problema más importante para los españoles es Cataluña. Y entonces, a partir de ese descubrimiento, nos envolvemos todos con la bandera rojigualda, nos ponemos a defender la unidad de España y su destino universal y sus valores como estrella, como referente de los valores de Occidente, ¿cómo era? Aquello, tan famoso. Y nos olvidamos del primero, la primera preocupación, que es el paro. De eso nos olvidamos porque estamos preocupados con la bandera. Y la tercera, la corrupción. Y la corrupción, que tapa, la bandera tapa lo que viene detrás, que es que un comisario se sienta en el Congreso de los Diputados al lado de Pedro Quevedo y dice que indiciariamente, efectivamente, toda la cúpula del PP cobró en B. Pero yo quiero referirme a la gente que está parada o que está pasando miserias aún estando trabajando. Hubo un debate el otro día en el Parlamento de Canarias en el que usted participó, muy brillantemente. Yo me solidarizo con mi compañera para decirlo. También me gustó Loli Corujos, dicho sea de paso. Pero aquello quedó como en agua de borrajas, ¿no? Porque el presidente del gobierno habla de un cambio de modelo económico y a los pocos días escucho a un notable empresario turístico canario decir que cómo vamos a subir los sueldos y si después viene la vaca flaca tenemos que bajarlo y no se puede. Bueno, se acaba de poder, se acaba de bajar con una reforma laboral precisamente del Partido Popular. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de cambiar el modelo económico de Canarias o todos estos son fantasmadas? Yo primero le alabo el buen gusto y en segundo lugar el cambio de tercio hacia los asuntos que más inquietan a la gente. Nosotros tenemos, a pesar del crecimiento de la economía y del sector clave de nuestra estructura productiva, que es el turismo, 24% de desempleo. Pero además somos la primera comunidad de España y la quinta de Europa en riesgo de pobreza y exclusión. La sociedad nuestra está rota por la mitad. La mitad de la gente no tiene para vivir y sus perspectivas son muy comprometidas. Y lo dicen análisis que se hacen con criterios de la OCDE. No estamos hablando de una ONG que se le ocurre una encuestita. Estamos hablando con los criterios que la OCDE establece para medir la pobreza y la exclusión en función de la riqueza de cada uno de los países. Este es nuestro primer problema. Esta es la sociedad más injusta del Estado español. Hay más pobres que en ningún sitio y es la más desigual, donde hay unos pocos que tienen cada vez más y unos muchos que tienen cada vez menos. Es cierto que lo ideal sería el pleno empleo, los servicios públicos de altísimo nivel, y entonces seríamos un poco más felices. Pero en el mientras tanto, en todos los países y en los más desarrollados de manera especial, las políticas públicas están destinadas a temperar las injusticias, a igualar a los ciudadanos, a generar oportunidades.
Y en Canarias las políticas públicas están a la cola de España. Tenemos más paro, más miseria y más pobreza, pero tenemos peor sanidad, peor educación y peor servicios sociales. Y frente a esto, el presidente del gobierno se agarra a la quimera de que el modelo productivo lo va a cambiar todo. Aunque luego por el modelo productivo, por el cambio del modelo productivo no haga nada. Le pongo el último ejemplo. Fondo de Desarrollo de Canarias, famoso FEDECAN. Fondo de Desarrollo de Canarias, para cambiar el modelo productivo. Todos concluimos que una de las claves de la diversificación de la economía y de la mejora del modelo productivo es la investigación, el desarrollo y la innovación. FEDECAN le dedica a esto 2 millones a la Universidad de Las Palmas y 2 millones a la Universidad de La Laguna. Y a un parking en un pueblo de Gran Canaria para ganarse el favor del alcalde, 7 millones. Esta es la apuesta de Clavijo por el cambio del modelo productivo, por más cemento, por aceras, farolas y no se sabe qué. Yo creo que eso es sencillamente un cuento de alguien que concibe la realidad en base a los intereses de las minorías. Nosotros necesitamos, evidentemente, mejorar el reparto de la riqueza y se hace generando empleo de calidad y cuando esto no llega a todo el mundo, generando políticas públicas para integrar a los que no llegan. Y eso significa, por ejemplo, lo discutíamos esta semana en ese pleno, como ya tiene Euskadi, como tiene Aragón, como tiene en media Europa, la búsqueda de una renta básica de ingresos que permita a la gente vivir dignamente si el sistema económico injusto no le da la oportunidad de hacerlo a través de un puesto de trabajo y de un salario digno. Y el señor presidente del gobierno no hace nada por corregir ni el problema del empleo ni el problema de los servicios sociales. Y pongo un ejemplo. Euskadi, 50% más de renta per cápita que nosotros, con un tercio del problema de pobreza y exclusión. Nosotros tenemos el 44,6 y Euskadi tiene el 15,3. Con este medidor común, un tercio del problema. Dedican a mejorar la renta de la gente en riesgo de exclusión, escuchen bien, más de 500 millones de euros. Con un tercio del problema. Nosotros dedicamos 51 millones. Por cierto, la PCI en el presupuesto del 18 no sube nada. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Baleares. La presidenta de Baleares, a la que no tengo el gusto de conocer sino por los medios de comunicación, ha liderado con la patronal turística de esas islas y con los sindicatos un acuerdo sindicatos empresarios para subir el próximo cuatrienio los salarios de los trabajadores del sector del turismo un 17%, 5, 3,5 y 3,5. La señora presidenta del gobierno de las Islas Baleares lidera en su sociedad la búsqueda de un convenio entre la patronal y los trabajadores del turismo para que ese gran momento de crecimiento se convierta en un reparto razonable de la riqueza. Y han firmado este convenio, 17% en los próximos 4 años para los trabajadores del turismo Baleares. Tampoco actúa el señor Clavijo aquí. El señor Clavijo tiene el cuento este del modelo productivo, pero su gente, su pueblo, sufre paro, pobreza, exclusión y malos servicios. Y eso la política lo puede cambiar. Si no, hasta la felicidad completa, la política está para corregir estas cosas, ¿no? Ricardo. Señor Rodríguez, yo es que me encanta ver estos programas porque usted me alegra la tarde, usted o los invitados. O sea, no es porque se hable del tema de Cataluña, yo estoy harto del tema de Cataluña. Por cierto, las banderas no solo están en esa Castilla, en esa ancha Castilla, en el barrio donde yo vivo, que no es un barrio litre, sino es un barrio obrero, hay un montón de banderas españolas. Pero en fin, miren, el tema catalán ya nos rebasa y es hora de que se ocupen de otros asuntos que no sea el tema catalán. Pero cuando no existía el tema catalán, y no hace mucho en el Parlamento de Canarias, del que usted forma parte, ¿sabe qué debatían ustedes mientras seguía habiendo los 300.000 parados en Canarias? Pues mire, de la denominación de origen de la miel de palma. De eso estaban discutiendo ustedes. En cualquier caso, pero bueno, se pongan ahora tremendistas, dicen, hombre, ya está bien, vamos a ocuparnos de... Ustedes se han ocupado en el Parlamento y ahora se están ocupando del cese o no cese de un director de una televisión canaria con una tremenda audiencia. Fíjense ustedes lo que le importa al pueblo canario, quién sea el director de la televisión canaria, si ni siquiera les importa ya lo que es la televisión canaria. En cualquier caso, hay una cosa que dijo muy al comienzo de este programa que me ha llamado la atención, y es que Canarias estaría mal colocada en la negociación del nuevo modelo económico. ¿Por qué? Porque no tenemos un proceso como los catalanes.
Primero, si Casimiro Curbelo lleva lo de la miel de palma al Parlamento es porque el reglamento le permite que estas cuestiones se discutan en el Pleno y por lo tanto se debaten y si estamos de acuerdo las votamos. Pero yo le aseguro... Y ustedes cobren buenos sueldos por discutir de la miel. pero yo le aseguro... Si yo no le discuto la legalidad. Pero yo le aseguro que las iniciativas, no de ahora, de todos estos años, todas documentadas, todas por escrito, todas, yo creo que rigurosas, para hablar de lo importante que es de la economía, del empleo, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, están a decenas. Y concretamente intervenciones del que le habla en nombre de su grupo en este tema, a centenas. De manera que no simplifique con los datos de la actividad parlamentaria, porque el 90% de sus contenidos se hablan de educación, de sanidad, de servicios sociales, de carretera, de vertidos, de microalgas, de listas de espera, de dependencia, de problemas ambientales, del territorio, y yo creo que eso es justo reconocerlo. Otra cuestión es la resultante. Si los que tienen la mayoría no hacen su tarea y se empeñan en mantener esta crisis, pues la sufre la gente, pero yo le aseguro que ese debate está. ¿Por qué Canarias está mal colocada en el debate territorial? Porque somos una comunidad pequeña, porque tenemos una relevancia económica pequeña y porque los que nos representan en las Cortes Generales casi siempre hacen más caso a sus jefes allí que a sus electores de aquí. Porque si en esta tierra nuestra los que van allí representando como senadores y diputados fueran, primero, a defender a sus electores, a su territorio, a su gente, otro gallo nos cantaría. Lo hemos puesto en evidencia y en eso coincidimos en la estrategia. Es decir, la diputada de Coalición Canaria y el diputado Pedro Quevedo, en la negociación de la ley de presupuestos del 17, a pesar de nuestras diferencias políticas, porque no votamos a Rajoy ni la primera ni la segunda vez, y si pudiéramos sustituirle, le sustituiríamos, dicho y hecho cuando se han dado las pocas circunstancias, dijimos, esta es una oportunidad porque Rajoy está en minoría, porque tuvo en minoría, ni miró para abajo, ni nos llamó, y lo que hizo fue recortar la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Claro, entonces apoyamos las cuentas del PP a cambio de que esta tierra recupere el convenio de carretera para acabar con los atascos, bueno, si lo gestionan bien. Lo de Tenerife Norte, por ejemplo, ayer tarde, dos horas entre La Orotava y Santa Cruz. Ese es un problema, no es mío, porque a mí acabo... es de los ciudadanos del norte. Miles y miles de Tenerife. Para recuperar el convenio de carretera, para recuperar el convenio de obras hidráulicas, para recuperar casi 650 millones para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para buscar un trato justo en esos servicios. Y es cierto, tuvimos nuestra discusión. Pero cuando hay que elegir entre el partido y la pureza y la gente y sus problemas, nosotros, arriesgando, decimos, defendemos a esta tierra porque será bueno para Canarias disponer de más recursos en sanidad, en educación y en servicios sociales, también en carreteras y en vivienda, también para obras hidráulicas. Y hemos tomado esa decisión. Nos parece que era una oportunidad para que algo que no se entiende en el continente, pero que aquí se entiende perfectamente, viajar entre islas no sea un lujo, sino un derecho. Y lo hemos hecho. Y habrá gente que no. Esos son los que votan a los otros partidos. A los que van allí a apretar el botón, a obedecer a su jefe de fila, no importa el contenido, sino la estrategia política. Es igual de legítimo. Y la gente elige entre uno y otro. Y nosotros creemos que es bueno ir allí a defender a esta tierra y sus intereses. Señor Rodríguez, queda muy poquito tiempo de la entrevista, entonces les voy a pedir, para que puedan hacer cada uno una pregunta, que la formulen de menos de 10 segundos. Por favor, Leopoldo. Yo creo que usted ha hecho una apología del buen hacer de su partido y me parece que es una pena que no le voten. No he notado nada de eso, no sé dónde lo saca. Todos lo han hecho regular y usted lo ha hecho maravillosamente bien. Hay cosas que le reconozco que son ciertas. Pero volviendo al tema del modelo productivo, aquí no se va a dar, por razones obvias, un acuerdo como el de Baleares. Pero sí se puede dar una realidad, y es que ustedes le digan a alguien qué es el modelo productivo, porque un modelo productivo no se cambia ni de la noche a la mañana, ni en 25 años, ni en 30 años, en 2 generaciones. Es decir, hay que cambiar toda la concepción de la empresa. Y estoy de acuerdo con usted en que hay que subir los salarios y que el problema de Canarias es el reparto de la riqueza. Cada vez los que menos tienen, tienen menos. Y los que más tienen, acaparan más. Ese es el problema. Entonces, apliquen ustedes
cuantías progresivas de impuestos para que de verdad paguen los que tienen, que no hagan ingeniería financiera, que la economía sumergida, que en Canarias es casi el 30%, no la amparen ustedes por falta de normas o por no tener suficientes inspecciones de trabajo para que levante las actas de la economía sumergida. O sea, no me hable usted de que todo está mal si no toman medidas. Le voy a mandar Tómenlas. por escrito o en vídeo. Pero es que no la toman. No, porque nosotros no tenemos la mayoría, porque la mayoría en el Parlamento la tiene quien la tiene. Pero yo le mando por escrito y en vídeo la posición de Nueva Canaria en relación al problema fiscal desde el año que llegamos al Parlamento. Es que Y le puedo asegurar que tiene mucho que ver con lo que usted dice. Hay que exigir, hay que perseguir el fraude fiscal, que es masivo. Que es terrible. Hay que subir los impuestos a los que más tienen, hay que subir los impuestos a las cosas de lujo y hay que alcoholes, tabacos. Y hay que ayudar, pero es que esas son nuestras enmiendas durante 6 años, están por escrito, esos son nuestros discursos, están grabados, de manera que esta pregunta yo le agradezco que me la haga porque me da la oportunidad de ponerla, pero tiene que ser los que tienen la mayoría, que se dedican irresponsablemente para quedar bien durante 20 días a bajar impuestos que impactan, por ejemplo, la telefonía. Hay 2 millones de aparatos de telefonía. Sí, bueno, ahora el IGI pasa del 7 al 3. No se va a enterar nadie de los usuarios. 40 millones menos. Esos 40 millones tendrían que estar en pobreza, que han puesto 15 pírricos millones a cambio de dejar a cero la dependencia. Sí. Porque han dejado a cero el crecimiento del presupuesto de la dependencia. Eso lo hemos defendido y lo defenderé el martes. Y han permitido ustedes que haya 4.000 y pico funcionarios más en 2 años. En los 2 últimos años, más de 4.150 funcionarios. Cuando yo gobierne le daré la respuesta a esas cuestiones. Pero ¿cómo es posible? El del modelo productivo como solución de todos los males es clavijo, no es Nueva Canaria y menos Román Rodríguez. Yo le hablo a usted Nuestra en propuesta su condición de parlamentario. Más cuestiones, Flora, por favor. ¿Van ustedes entonces a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos del señor Clavijo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Son poco sociales? Si son poco sociales, ¿por qué apoyaron los presupuestos de Mariano Rajoy? ¿Eran más sociales que los de Clavijo? Yo no he dicho que sean poco sociales. Yo digo ¿Por qué apoyaron? ¿Cómo le explican ustedes a su electorado que apoyaron unos presupuestos del Partido Popular cuando ustedes se presentaron con el PSOE diciendo que lo que querían era sacar al Partido Popular del gobierno? Y lo vamos a sacar si podemos. Sin Podemos. Sí. No, sí podemos. Sí podemos. Con Podemos lo intentamos y no se pudo. Quiero porque decir hubo que en Madrid venden una cosa y en Canarias socialista, otra. No sé. Y no se pudo. Nosotros sacaríamos con nuestro escaño, que como ustedes saben, pues tiene el peso específico que tiene. Si nosotros mañana se arbitra una mayoría progresista y alternativa, Rajoy sabe, porque además se lo he dicho, que nosotros apoyaríamos esa censura. En serio. No para quedar bien, no para ver cómo atrapo al adversario, no, en serio. De manera que nosotros cuando apoyamos la ley de presupuesto Rajoy lo pensamos, lo discutimos, 3 ejecutivas largas y muy reflexionadas. Y hemos balanceado la posición. Y le puedo asegurar que alguna experiencia tengo en esto de la política, que los nuestros lo han entendido. Entre otras cuestiones, porque las 90 personas que estamos en la Ejecutiva Nacional lo hemos votado por unanimidad y no nacimos ayer. ¿Y los del próximo año los van a aprobar? Ya veremos. Ya veremos. Claro, no hay nada. Y los de Clavijo, le digo con facilidad, lo único bueno de este presupuesto son las transferencias corrientes y de capital del presupuesto estatal. Por eso lo apoyamos. 790 millones lo que consiguieron de transferencias. Escuche bien, 790 millones de transferencias de capital más que el 1 de enero del 17. 215 de transferencias, las primeras corrientes estas de capital. 1.000 millones más. A partir de ahí, una política fiscal irresponsable, en la línea de lo que decía el amigo don Leopoldo. Solo tiene un punto irresponsable. bueno. Solo tiene un punto bueno ese presupuesto. Y una orientación del gasto irresponsable. Por ejemplo, la IMATEMAGI pierde peso. No hay perras para las obras hidráulicas. Cuando hemos tenido la crisis de los vertidos, ha bajado el presupuesto de obras hidráulicas un 42%. La dependencia tiene 0. La pobreza tiene 15 millones. Eso lo estamos discutiendo y decidiremos el fin de semana. Antes dijo usted, señor Rodríguez, que en el Parlamento de Canarias hay 3 fuerzas políticas que representan a la izquierda, a la parte progresista de la sociedad, con más de 70.000 votos por encima de lo obtenido por la derecha. ¿No hay ninguna posibilidad? ¿Hay alguna fisura en Coalición Canaria que usted haya notado que pueda permitir ese sorpaso? Yo creo que a corto no. Pero dependerá también de lo que hagan el resto de las fuerzas progresistas. A mí me tienen confundido algunas de las fuerzas progresistas de Canarias en los últimos tiempos. Bastante confundido. ¿Se refiere al PSOE de Ángel Víctor Torres? Al PSOE de Ángel Víctor.
No sé, por ahora, de lo que va. Tampoco me corresponde a mí juzgar al Partido Socialista, pero hemos mantenido bastante sintonía y hemos coordinado los esfuerzos para promover el cambio político que a nosotros nos gustaría, para que el gobierno progresista de Canarias hiciera lo que Leopoldo dice, que los impuestos se manejen al servicio de la mayoría social, al servicio de la justicia y del reparto de la riqueza. Y tengo mis dudas en estos momentos, espero que me las despejen favorablemente. Santiago. Sí. Bien, señor Rodríguez, esta mañana hemos estado hablando con una persona que nos contaba que vive con 9 integrantes más de su familia con 300 euros al mes en un piso de Visocán y que estaba pagando hasta ahora 56 euros de alquiler, pero que se le han subido a 356, es decir, se le han subido a la misma cantidad con la que vive toda la familia. A esta persona, que a lo mejor nos está escuchando esta noche, ¿de qué cree usted que le vale, por ejemplo, ese debate que vimos el otro día en el Parlamento de Canarias, en 2017, 10 años después de que empezaran los primeros síntomas de la crisis? O sea, ¿qué respuesta pueden encontrar todas estas personas en las instituciones, en los partidos políticos, cuando la situación una década después sigue siendo igual de lamentable que entonces? No, en cuanto al reparto de la riqueza, peor, y ya no es una cuestión, peor. ya no vale con que digan, no, es que esto es responsable de quien gobierna. Mire, esta una década después tiene no. recursos fiscales y capacidad financiera para garantizarle a esos que usted está nombrando una renta digna. Tiene capacidad. Aragón dedica más del doble que nosotros a eso, a esa gente, a esa familia de 9 miembros con 300 euros. Es una obligación moral, ética, y podemos garantizarlo en esta tierra si hay un gobierno que piense en ello y no solo en las minorías. Es perfectamente posible articular una renta básica canaria para que esas situaciones que no son ni 2 ni 4, están a miles, no las tengamos. Eso es posible. Se hace en otras partes de Aparte España. la PSI. La PSI reconvertida, la PSI jugó un papel, no toca, no tenemos tiempo. El asunto es que nosotros a esa familia que Santiago ha hecho referencia, le debiéramos garantizar una renta básica para que viva dignamente, o un trabajo digno. Y eso no se lo pudieron no plantear a subirles el Rajoy. alquiler de esa forma. No, eso no es de Rajoy, eso es del gobierno de Canarias. A ver, vamos a ver. Nosotros hemos resuelto unas cuantas cosas con un escaño, pero el mundo no lo vamos a arreglar con un escaño. Ya nos gustaría. Habrá que pedirle cuenta a los 349 restantes, a ver qué hacen. Y a los 15 restantes de aquí, a ver qué defienden esta tierra. Lo que planteo es que Canarias se puede permitir, con sus ingresos, gestionados de manera eficiente, bajando impuestos en las cosas que hay que bajar porque afectan al consumo básico, subiéndolo a los de lujo, aumentando los impuestos a quien más tiene, persiguiendo el fraude fiscal, para dedicar 100, 120, 150 millones para que esas 50, 60.000 familias tengan una renta digna. El FEDECAN, el FEDECAN también. Son 160 millones. Claro, lo dije. Es que el problema o la ventaja que tiene Nueva Canarias es que estas cosas no las digo en la tele. Las digo en la tele porque me las preguntan ustedes y yo se los agradezco mucho. Las digo en el Parlamento y las proponemos en el Parlamento. Nuestra última enmienda a la totalidad está ahí y la anterior y la anterior. Todo esto. Nosotros presentamos un plan de pobreza el año 12 y lo votaron en contra Coalición Canaria del Partido Socialista. Lo votaron en contra. ¿O no lo recuerdan? Sí, eso es verdad. Bueno, pues seguimos sin plan de pobreza, ahora han metido 15 millones y como le cogimos la trampa, los han quitado de dependencia. Y los 15 millones que estaban en dependencia están ahora en pobreza. Pero dependencia el año que viene, que estamos a la cola de España, tiene 0 de incremento. Sí, lo dijo aquí la consejera, de hecho. Alicia. Sí, dice, y es cierto que quien gobierna es quien tiene la responsabilidad última y máxima. Pero es verdad que la oposición tiene una labor muy importante, no solamente presentando enmiendas, como es obvio, también hay una pedagogía política en esto, ¿no? Y esta sí que es de cara a toda la sociedad entera. A mí, por ejemplo, me surgen unos interrogantes, el drama tremendo de las cifras que manejamos, ese 44% de pobreza y riesgo de exclusión. Es verdad que si se cruza con las cifras oficiales del Gobierno de Canarias de economía sumergida, quizás la radiografía sea un poco más suave, pero da igual. Estamos hablando de hogares enteros, de personas con nombres y apellidos, mayores, mujeres, hombres, niños, tiene rostro de mujer. Yo me pregunto, hay un comisionado que no para de quejarse, leo en los medios, de que ha ofrecido un pacto a las fuerzas políticas y que no quieren. Usted habla de iniciativas, de un plan para luchar contra la pobreza que se lo tumban. Y yo me pregunto, ¿es posible realmente aparcar los intereses electorales
partidistas para luchar contra esta lacra social? No sé, por ejemplo, y le pregunto, ¿no es hora de crear una consejería o una viceconsejería que se encargara exclusivamente de hacer una ecografía de la pobreza en Canarias? Esa ecografía está. Vamos a ver, el comisionado este lleva 2 años y medio calentando el sillón, hombre. Cobrando y no haciendo nada. Es decir, es que es el gobierno quien tiene que plantear un plan, una estrategia. El problema es que el presidente del gobierno no es que tenga el problema del presidente del gobierno es que no cree en esto. Cree solo en el cambio del modelo productivo, que es un cuento que nos llevará en 20 años a seguir hablando de lo mismo y mientras tanto las familias sufren. Es perfectamente posible si tuviéramos un gobierno que piense en la mayoría, que piense en la gente. Actuar. El gobierno puede actuar, tiene competencias para hacerlo. En materia de vivienda, es que llevamos 7 años sin una sola vivienda de promoción pública y es una competencia exclusiva de Canarias, un derecho constitucional básico. Yo les recuerdo que cuando yo fui presidente del gobierno hicimos 5.000 actuaciones en vivienda. 5.000, están escritas, están demostradas. Hoy podíamos dedicar con la crisis social, con la injusticia, con la desigualdad, 120, 150 millones, reconvirtiendo eso en en una política más adecuada a los nuevos tiempos, imitando lo que hacen otras comunidades de España y otros países de la Unión. Sí, podríamos hacerlo. Pero Clavijo dice que no, que todo se arregla con el modelo productivo y habrá que aguantar esto hasta que lo cambiemos. Hablando incluso de modelo productivo, podemos también hablar del mercado de la competencia, que ha hecho un informe negativo sobre la regasificadora de Tenerife. ¿Usted tampoco cree que sea posible? Vamos a escucharle. Con más datos, con más razones, la pertinencia de incorporar al sistema energético de Canarias las regasificadoras. Claramente, de forma contundente, refiriéndose a los datos y a las leyes vigentes, pone en evidencia que no hay razones de estudio económico-financiero que sustenten esta inversión. Y no solo eso, sino que incluso cuestiona el proyecto técnico. ¿Cuál sería el motivo de que Coalición Canaria y el Gobierno sigan empeñados en meter el gas? Porque están empeñados en seguir metiendo la pata. Bueno, tiene que haber alguien que se beneficie de esto. Por supuesto. Pues dígalo. Por supuesto. Dígalo. Pues no hay ningún problema, porque lo digo en sede parlamentaria. Es que las cosas que ustedes me preguntan y yo les respondo aquí, les aseguro que están amplificadas y documentadas, porque allí tengo más tiempo que en la tele para hablar. ¿De quién son los intereses? Es decir, intereses creados. Es decir, ATI ha hecho en Tenerife una isla que está condenada al fracaso. Los atascos del norte y del sur, los grandes planificadores de Canarias tienen la isla atascada en el norte y en el sur. No hay minas para sacar los áridos. No hay. Hay ilegales. Sí, sí, pero eso se planifica 30 años con el tiempo. No hay cantera de áridos. Es decir, pero eso los planificadores de Tenerife que llevan 30 años podían tener esto encausado, ¿no? Y podrían haber tenido encausado que no se viertan todos los días al océano 57.000 metros cúbicos. Litros día. No, metros cúbicos. No, metros cúbicos sería mucho, son litros día. 57 millones. Millones de litros. De litros son 57. Tienes razón. Metros cúbicos. Planteamiento, por lo tanto, esta es la situación que se está viviendo ahí. Y lo del gas es un episodio más. Mire, la burbuja gasística en el territorio continental está contrastada. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un nido de liberales que no son comunistas, un nido de liberales dice que no hay nada que sustente desde el punto de vista económico-financiero esa infraestructura y dice que además está técnicamente mal hecha y persisten en mantenerla. Yo les dije el otro día al consejero Pedro Ortega que no se hará la regasificadora. ¿Saben por qué? Porque ni los inversores están ya interesados, y si no, al tiempo. La empresa nacional del gas está profundamente interesada. Bueno, yo creo que escuchen lo que yo estoy diciendo, que no es la mejor alternativa, es la única alternativa para cubrir 50 en la años. hay algunas cerradas. 50 años que vamos a tener que recurrir al petróleo o a los derivados del petróleo. Eso no lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, insisto, núcleo duro del mercado. Eso lo decía el PECAN, nuestro PECAN. Sí, pero hace 20 años. El mundo cambió. Que es mucho más barato. Hoy son eficientes, competitivas, alternativas a las fósiles. El dilema no es
petróleo o gas, o fueloil o gas. El dilema es renovable o fósil. Y mientras el gobierno tanto, apuesta, mientras tanto, más renovable. Y si no hay posibilidad, las previsiones nacionales hablan de que hasta el año 50 cuando es tú quieras, necesario con el tiempo que encontremos, te puedo demostrar que ese es un cuento que no se lo cree ya. Yo tengo estudios que dicen lo contrario. Sí, pero hemos tardado tanto en hacer concursos eólicos y implantar ese tipo de energías. Ahora, otra vuelta más de tuerca va a ser todavía más complicado. Pero en 2030 estaremos hablando de qué es lo que vamos a hacer. Sí, pero hace 20 años el gas era revolucionario y hoy es un atraso. Hasta no es que lo diga yo, es que lo dice la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias. Unos liberalotes. Hasta el año 50. Unos liberalotes. Un liberalote. De manera que esto aquí no se en la isla de Gran Canaria hemos decidido no hacerlo. Y yo creo que en Tenerife no se va a hacer tampoco, a pesar del empeño de ATI en mantener. Yo creo que el gas se va a aparecer al aeropuerto de Castellón. Ya lo veremos. Ricardo. Lo necesitamos hasta para cumplir el protocolo de Kioto. Señor Rodríguez, a ti es ya un fósil, que en fin, pero en fin. Otro combustible fósil. Otro, pues vamos a ver. Una pregunta muy rápida, porque ya es que no me deja tiempo y no me queda tiempo. Como preguntaba Flora, ustedes critican mucho al PP, pero no le hacen ascuas a pagar los presupuestos. Soy consciente, y estoy convencido de ello, y lo he dejado por escrito, que ha hecho más, o ha conseguido más, porcentualmente hablando, por supuesto, Pedro Quevedo con los pactos que han llegado con Rajoy para estos presupuestos, que Coalición Canaria, con todos los diputados de Coalición Canaria, vuelvo a decir, porcentualmente, en todo el tiempo que ha estado. ¿Son ustedes conscientes que estos pactos les quitan, digamos, o les suponen un coste electoral? ¿Van a volver a pactar con el PP? Que usted ha dicho, depende de lo que... Claro, depende. Sí, en el caso de conseguir beneficios para Canarias, aún a costa de ese, valga la redundancia, coste electoral. A Clavijo, que andamos nosotros también con discrepancia, le apoyamos la ley de crédito extraordinario en julio. Es más, no solo la apoyamos, sino que yo utilicé la experiencia y unas ciertas tablas para que todo el mundo apoyara la ley, incluido Podemos. Es decir, cuando las cosas son buenas para la gente, no importa quién las proponga. Lo importante es que sean buenas para la gente. Si la ley de Rajoy no nos gusta a nosotros, pero es buena para la gente de Canarias, que estamos allí para eso, la apoyamos. Si la ley de crédito extraordinario de Clavijo la hubiéramos medido en base a la condición de que la proponía Clavijo, no la hubiéramos apoyado y la apoyamos. Nueva Canarias, siempre, discutirá con el gobierno legítimo de turno las políticas concretas y si estas son buenas para el interés general, desde nuestra perspectiva, desde nuestro análisis, desde nuestros valores y principios, la apoyaremos. Aunque no nos guste el proponente. 355 millones en ley de crédito extraordinario, casi 1.000 millones en ley de presupuesto para esta tierra, para nuestra gente. Otra cuestión es el gobierno. Por ahora, no lo podemos cambiar. Que no gestione bien es un asunto que lo tenemos en la agenda, pero por ahora no tenemos salida. Carlos. Señor Rodríguez, gas, ley del suelo, son dos aspectos que están taponando que Canarias siga a día de hoy, después de que se anunciara en octubre de 2015, sin comisionado para la lucha contra el cambio climático. ¿Usted cree que no hay comisionado para la lucha contra el cambio climático porque lo primero que propondría es derogar la ley del suelo y anular la gasificadora de Granadilla? Basta. Vamos a ver. Sobre esto, con el consejero de turno hablaba del cambio climático. Cuando pasan del cambio climático, si la ley del suelo no hizo ni siquiera un análisis de contexto sobre la preocupación del planeta, de manera que no le quepa duda. Lo del cambio climático para este gobierno es un cuento. Es como, ¿cómo era? El primo de Rajoy que decía que era un cuento chino. Que era un cuento chino. Mire usted, este es un gobierno que está interesado en lo siguiente, en dar licencia, en cemento. Y de ahí a eso responde el FEDECAN, a eso responde la ley del suelo, a eso responde la ley de las Islas Verdes. Un modelo más de lo mismo. Este no tiene una sola idea que yo conozca para transformar el modelo productivo. Ahí está el I+D+I que cae en el presupuesto, el dinero para eliminar los vertidos, las obras hidráulicas que caen en el presupuesto, a 15 millones, como hemos hablado, solo para la pobreza, y a partir de ahí lo que sí tiene interés es la ley de las Islas Verdes, en la ley del suelo, en el FEDECAN para más cemento, y su obsesión es cómo se dan más licencias, que yo no digo que no, si corresponden y responden al interés general, pero ese no puede ser el objetivo. Ese es el mismo modelo que nos ha llevado hasta aquí. Construcción y turismo. Sí, construcción y turismo. Pero de todas maneras, perdón que interrumpa con el tema del mix energético otra vez, ¿usted no se preguntan cómo es posible que los empresarios, unánimemente, los de vaya hablando con los empresarios los de Tenerife, informados, yo le aseguro que están bajando... Yo le hablo de los de Tenerife. A los de Tenerife.
Y algunos de aquí. Bueno, de Gran Canaria. cuando tengan toda la información, ¿Cómo es lo posible hablamos. que los hoteleros, y especialmente las amas de casa, cómo es posible Bueno, que apoyen las el amas de gas? Vamos, Usted diga que no. Yo me encuentro Vamos a todos ver. los días en la calle manifestaciones pidiendo el gas. La gente lo que quiere es trabajo, No, sanidad pero vamos, y es que- educación. es que el gas- Pero el gas es un el asunto gas crea elaborado en los trabajo. despachos, discutido Abarata por los los expertos. carburantes. Queda muy poquito tiempo y como habrán comprobado se ha Yo quedado eso no me lo limitado creo, con nosotros Leopoldo, más de lo que teníamos Román, es previsto. así, Podemos es preguntarle también por inevitable, temas de pero se actualidad acabará de lo creyéndoselo. que les interese, Santiago. Muy breve. Muy breve esto, por favor. Que ustedes sean el diputado 176 les ha disparado en los medios nacionales incluso, y a Pedro Quevedo ya es una persona que se le reconoce en Cantabria, en Logroño, en cualquier otra comunidad, Se le porque tiene reconocía en el CIS importancia. también, como uno de los más valorados. Incluso a Pedro Quevedo, hace poco leímos un tuit en el que decía que su partido, pues poco más o menos, que podría tener espaldas para ir solo a unas elecciones generales. Luego le llamamos y nos dijo que no, que era una posibilidad que de momento a ustedes en su partido no se lo planteaban. Pero lanzar la idea, al menos, ese tuit ya implica un cambio de consideración hacia uno mismo. O sea, que ustedes ya no piensen que es un partido pequeñito, un partido de Canarias, sino que son un global player. Nosotros creemos que la gestión que hacemos de los intereses de la gente que nos prestó su confianza por 4 años están siendo satisfechos razonablemente. No tenemos, es decir, no estamos preocupados. Nosotros lo que queremos es más apoyo popular para poder hacer las políticas que defendemos desde la minoría en el Parlamento. Con más apoyo popular, la renta básica sería posible, un modelo basado en las renovables sería posible, y sería posible también tener más especialistas porque haríamos una planificación de futuro. El problema es que tenemos el peso que tenemos. Yo creo que hemos mejorado nuestra posición y analizaremos qué haremos cuando se dé el contexto. La situación política cambia cada 4 horas, no cada 8 semanas, cada 4 horas. Pero De manera momento, que ya veremos. hoy y ahora. Cuando se convoquen las elecciones generales, veremos en qué contexto, veremos cuáles son las consecuencias de la crisis que ¿Les consta estamos a ustedes que ha aumentado viviendo. el apoyo popular que tienen? ¿Él? ¿Que ha aumentado el apoyo popular después de las últimas actuaciones? Yo no tengo dudas. Pero ¿quién va a querer ir con ustedes ahora? El PSOE no quiere ir. ¿Pero por qué? El ¿Porque lo hemos PSOE hecho no bien quiere o ir porque porque lo hemos le hecho mal? quitaron una senadora y ¿Pero lo han por qué? hecho ¿Porque lo hemos nada. hecho Y bien Coalición o mal? Canaria, como lo están poniendo a caldo mucho. Porque ¿Pero han porque lo hemos apoyado hecho bien a- o mal? No sé, pero entonces porque ¿Por qué le ha han quitado el apoyado protagonismo a los demás? Alicia. Vamos a ver, Ah. solo una cosa, porque la verdad es que no es por insistir en los referéndums, pero es que, en fin, documentándome también he visto que usted se ha referido a ellos, a las consultas, como una herramienta no desechable. Hace 2 años decía que había problemas relevantes para los que sería conveniente hacer consultas populares. Sin duda. Y nombraba expresamente el tema del gas. ¿Sigue defendiendo esto ahora mismo? Bueno, no, yo le he dicho al consejero que por qué no le consultamos, si las amas de casa están pidiendo el gas, vamos a preguntarle a las amas de casa. Yo les aseguro que una consulta sobre si se siguen incorporando instalaciones de energía fósil en Canarias, la gana de calle los que creemos que no. Y si no, porque esa sí que no, no pervierte la Constitución, Hoy tenemos ni, el ni hay 80, rebelión, ni sedición. el Una 80. consultita sobre eso y a ver quién la Pero gana. bueno, yo no terminaría nadie en el Tribunal 88%, Rodríguez, ¿no? ¿Eh? Por lo menos no terminaría No nadie terminaríamos en el Tribunal Bueno, Supremo, lo que sí. terminaríamos Pero, Román, concluyendo señor que hay que Rodríguez, apostar por las El renovables. 88% de la energía es que una sociedad que ya consumimos no en ustedes han Canarias. mediatizado, ¿no? O sea, Pues anda, que los otros no mediatizan a la sociedad, No. los que defienden el gas. Esos son la campaña angelitos. contra el gas ha sido Pero, bestial Román, en todas Señor ellas. Rodríguez, El las amas de casa 88% votan consumen bastante. gas. Y además tengo duda. el voto femenino Pero cuando yo he cada pla- vez Las más amas de importante. casa- Pero yo Tienen le su mayoría planteé esto virtuosa hace 2 también. semanas Pero al consejero. dicho sea- Consultemos a la gente. Claro, dicho sea esto, también le ilusión. quería comentar respecto a lo de las encuestas de valoración. Sí. Es verdad que el escaño 176 es como lo de el disputado voto del señor Cayo, ¿no? Es decir, tiene mucho peso por la aritmética política. Pero bueno, si me lo permite, le diría, yo creo que a usted le sobra inteligencia y tablas, como dice usted mismo, para darse cuenta o acordarse de situaciones no hace tanto. Y ya me acordé estos días cuando la valoración de Ana Oramas como diputada y demás, pues me acordé de Rosa Díez, porque fue en su momento la mejor valorada en una encuesta, Y no igual la que votaron. esta. Recuerdo que Rajoy en una sesión de control, ella sacó a colación ese hecho y le contestó contundentemente. No soy yo precisamente quien defienda al presidente hoy Rajoy, le dijo, me parece muy bien que sea usted la mejor valorada, a mí me votan más.
¿no? Quiero decir que eso no Ojo, se que yo no estoy relaciona defendiendo la exactamente encuesta, con el voto, ¿eh? Pero yo no estoy defendiendo la Pero encuesta. hay un factor, Ana Lama la más valorada, pero es una de las menos conocidas. Claro, que eso tiene un valor quería relativo. llegar ahí, quiero decir que los 9% de diputados, personas. esos escaños son No, muy importantes, yo no me estoy pero refiriendo- no necesariamente traducen Sí, no, un digamos. contagio, un Por contacto supuesto. con los No, votantes. yo me refiero, nosotros somos un partido de trincheras, de que cada voto lo ganamos en el barrio, en el pueblo, en la ciudad. Nosotros no tenemos los votos de la marca española, que cuando le va bien y cuando le va mal a los de aquí. Nosotros somos un partido hecho a sí mismo, que tenemos que cada día librar las batallas para sacar adelante nuestras ideas y nuestras propuestas. Yo me refiero a esa parte, al conocimiento que tenemos de la realidad socioelectoral de Canarias, y nosotros, nuestra percepción es buena. No me refiero a la encuesta del sí. Eso de la valoración con bajo conocimiento es sencillamente un engaño. Es decir, cuando te conoce el 7% de la población, casi siempre son los tuyos, ¿eh? Y te valoran mucho, pero cuando te conoce el 99% de la población... Ahí no se bate el bacalao. Ahí no se bate el bacalao. Claro. Aquí hay que comparar a Rajoy con Rivera, a Sánchez con Pablo Iglesias, porque esos tienen un nivel de conocimiento, es decir, toda la población sabe quiénes son y toda la población piensa sobre ellos. A partir de ahí no vale eso. Es decir, aquí hay líderes políticos que yo conozco bien, que salen en las encuestas muy valorados y lo conocen en su casa a la hora de comer. Mire, señor. Oiga, lo importante para nosotros no es eso, sino que estamos en los ayuntamientos, que estamos con la gente, con los sectores, y la gente, estamos en los aeropuertos, estamos en las calles, y nuestra percepción es que la gente considera que nuestra fuerza política es coherente, es útil, está al servicio de la ciudadanía, no se encasquilla con el gobierno de turno porque no mande él. Lo importante, si las cosas llegan a la gente razonablemente, es que las pongamos por delante. Perderemos alguna influencia, pero no les quepa duda que ganaremos otras. Mire, y hablando de trincheras, ¿qué le parece la decisión judicial de que Juan Manuel Brito regrese a Podemos? Lo que insinuó esta semana en esa rueda de prensa que dio es que estaba más que pactado de antemano, que lo que quería Podemos era romper el tripartito que tienen ustedes en el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, yo estas cosas le dedico poco tiempo a los temas judiciales, me leo lo que dice Carlos Sosa casi siempre y le dedico menos tiempo a los asuntos internos de los otros partidos. No me interesa. Es decir, no me interesa, no tengo tiempo. Entonces selecciono el esfuerzo que hay que hacer para estar al día de los asuntos. Yo creo que los asuntos internos de Podemos los tiene que resolver Podemos. Lo que le ha ocurrido es que ha habido una expulsión que se tiene que hacer sobre derechos, no se pueden tomar decisiones en los partidos al margen de la ley, estamos sometidos a las reglas, es decir, los partidos tienen que ser democráticos, los expedientes tienen que estar documentados y eso no es de que el jefe de turno te dice a ti a la calle. Esto no se puede hacer. Y han tenido ese varapalo. ¿Cómo lo van a resolver? No lo sé. La intencionalidad pudiera ser esa, pero tampoco nos inquieta. Tenemos un buen presidente del Cabildo de Gran Canaria, que yo creo que está haciendo una buena gestión, yo creo que va a volver a ganar las elecciones y que va a volver a ser presidente, y esto es lo que a nosotros nos inquieta y por lo que trabajamos, que está ocupado por el cambio climático, por las renovables, por la pobreza, por la exclusión, Y por contra las el gas. carreteras. Y contra el gas. Y se le va a No, por el perdonar. cambio Por climático. supuesto. Por el cambio climático. No, claro. no tengo Flora. duda que tenga mucha fama Antonio Morales y todo lo contrario, pero no le pesará que todos los follones que ha tenido Podemos dentro del Cabildo de Gran Canaria y que esté gobernando con dos consejeros considerados tránsfugas por su propio partido, como es Podemos. Nuestra Y percepción por otro es que lado, no nos va a y por afectar. otro lado, ustedes que dicen que tienen están ganando electorado, ganan electorado fuera de Gran Canaria, ¿usted cree que va a tener algún tipo Todo de... se andará. Nadie nos de daba, fuera? nadie daba una peseta por nosotros y hoy somos un referente, pequeñito. ¿No? Pero hay otro grande que dígame usted lo que hace y cuáles son sus resultados. Nosotros somos modestitos, pero seguimos trabajando. Tenemos las ideas claras, tenemos propuestas, tenemos equipos y confiamos en la gente. La confianza que nos dieron el año 15, creo que la estamos gestionando limpiamente, de forma transparente, en defensa de esos que nos votaron en el conjunto de la sociedad y creemos, como ha ocurrido en todos los procesos electorales, que seguiremos ampliando nuestra influencia social. Y si no fuera así, tendrán que rectificar los que estén. ¿Y no serían ustedes más fuertes si pensaran lo que le pregunto del Cabildo, ¿no cree que es errático un poco todo lo que está pasando y que ustedes estén gobernando allí con esos dos consejeros, que no, dentro de Podemos? A mí todo me lo que ha parece pasado, todos esos que el follones? presidente del Cabildo de Gran Canaria tiene todo menos de errático. Bueno. Es decir, el presidente del Cabildo de Gran Canaria tiene criterios, opinión y proyectos. Y una cuestión muy importante, votos y confianza. Es de la poca gente que genera confianza, no en sus votantes,
que se puede entender, sino incluso en sus no votantes. Tenemos un gran líder para la isla con un proyecto y yo no tengo ninguna duda que los asuntos que siempre pasan en los problemas del pacto va a seguir siendo... Quizás uno de los síntomas de que lo está haciendo también es que Fernando Clavijo se la tiene jurada. Pues me parece también un buen indicador para medir cuando las cosas van bien. A ver si le baila la silla al Parlamento y se la quita. Alicia, en ese crecimiento que usted augura, y que trabajan por él y que pelean por él. Y que, como bien dice Flora, de momento al día de hoy se ve un poco complejo salir de la frontera insular, pero bueno, puede estar ahí. Yo le pregunto entonces, ¿hacia dónde Muy crecen? breve, por favor. ¿Hacia dónde crecen? ¿De dónde viene ese voto que ustedes creen que van a captar? Tenemos concejales en todas las islas, consejeros en 5 no teníamos sino en 1. Tenemos un diputado en Lanzarote y 4 en Gran Canaria. Pelear aquí por el espacio político no es nada sencillo y sobre todo cuando no se tienen los apoyos externos que en la política funcionan. De manera que nosotros hemos partido de 0 y estamos en la política canaria en la primera división. No estamos a la cabeza, Señor pero estamos Rodríguez, en la primera división. me dicen así de repente que se ha acabado el tiempo del programa. Y vamos a pelear porque ese apoyo aumente y es nuestra intención, nuestra voluntad. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro debate, a todos ustedes también. Ya saben, nosotros les esperamos la semana que viene sobre las 11 de la noche, justo cuando finaliza la serie Estoy Vivo. Les esperamos. Muchas gracias por una noche más aquí con nosotros.